A veces olvidamos lo más importante. Nuestra vida no depende únicamente de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que está en manos de Dios. Sin darnos cuenta, llenamos la mente con pensamientos sobre lo que todavía no ha ocurrido. Proyectamos miedos hacia el mañana y cargamos con problemas que en realidad aún no existen. Es como si viviéramos adelantados a un tiempo que todavía no llega, sacrificando la paz del presente. Sin embargo, Dios nos recuerda una y otra vez que Él tiene el control absoluto de todo, que nada se le escapa de las manos, y que aunque el futuro parezca borroso, Él ya está allí, preparando el camino que tú recorrerás. Por eso hoy quiero invitarte a hacer una pausa, aunque sea breve. Deja a un lado la ansiedad, las dudas y ese sentimiento de incertidumbre que oprime tu corazón. Abre tu mente para recibir un mensaje que puede cambiar la forma en la que miras tu día a día. Quizás estás escuchando estas palabras justo porque la carga del mañana te está robando la paz de hoy. Puede que sientas que lo que enfrentas es más grande que tus fuerzas, que los problemas no tienen salida y que no sabes por dónde empezar. Pero hay algo que debes grabar en tu corazón. No estás solo. El Dios que formó el universo entero, el mismo que sostiene el cielo y la tierra, también cuida de ti. Él está pendiente de cada detalle de tu vida. Nada le es indiferente y nada lo toma por sorpresa. Lo que sientes, lo que piensas y lo que temes está bajo su mirada. Este momento presente puede ser el inicio de un cambio profundo en tu manera de ver la vida. Y para recordarlo de forma práctica, te propongo un ejercicio sencillo. Escribe en los comentarios la frase «Dios tiene el control». Esas palabras cortas pero llenas de poder se convertirán en un recordatorio constante de que tu existencia no está gobernada por el azar, sino por las manos amorosas de tu Padre. Quiero que reflexiones por un momento en lo que significa no preocuparte por el mañana. ¿Cuántas veces te has quedado en la noche mirando el techo, repasando en tu mente una y otra vez lo que tendrás que enfrentar al día siguiente? Quizás has sentido ese nudo en el estómago que se aprieta cada vez que piensas en lo que está por venir. Te preguntas, ¿y si algo sale mal? ¿Y si me falta lo que necesito? ¿Y si lo que más temo termina ocurriendo? Ese diálogo interno que parece no detenerse es una de las señales más claras de que estamos dejando que la preocupación controle nuestro corazón. Y no es un problema exclusivo tuyo. La ansiedad por lo que vendrá es una lucha que millones de personas viven a diario, incluso aquellos que aman y confían en Dios. Pero aquí está la verdad que muchas veces olvidamos. La preocupación es como una sombra que se adelanta al día y roba la luz del presente. Nos arrastra a un tiempo que todavía no ha llegado y nos impide disfrutar lo que Dios ya nos está regalando hoy. Jesús mismo habló de esto en Mateo capítulo 6 versículo 34 cuando dijo: «No os angustiéis por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán». El Señor sabe que cuando adelantamos las cargas el corazón se desgasta antes de tiempo. Haz una pausa y piensa, ¿cuántas de las cosas que temiste hace un año realmente sucedieron? Seguramente algunas sí, pero si eres honesto, muchas de esas batallas nunca se presentaron en la realidad. Sin embargo, el cansancio y el desgaste emocional sí fueron reales. Ese es el mecanismo del afán. Se alimenta de posibilidades, no de realidades, y al hacerlo nos quita fuerzas que podríamos usar para vivir, agradecer y construir. No se trata de ignorar las responsabilidades ni de vivir sin planear. Dios nos llama a ser sabios, a organizar lo que nos da, pero hay una gran diferencia entre planificar y afanarse. Planificar es poner orden en los pasos, confiando en que Dios guiará tu camino. Afanarse es poner sobre tus hombros todo el peso, como si tu vida dependiera únicamente de tu esfuerzo y previsión. Dios nos recuerda que no tenemos el control de todo, y eso no es una desgracia sino un alivio. Porque si nuestra vida dependiera únicamente de nuestra fuerza, caeríamos ante el primer golpe. Pero cuando comprendemos que es Dios quien abre y cierra las puertas, quien provee y quien cuida, entonces el corazón comienza a descansar. Jesús también lo ilustró con un ejemplo sencillo en Mateo, capítulo 6, versículo 26. Él dijo: «Mirad las aves del cielo, no siembran, no cosechan, ni guardan en graneros, y aún así vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valéis mucho más que ellas? Si Dios cuida con tanto detalle de criaturas tan pequeñas, ¿cómo no cuidará de ti, que eres su hijo o su hija amada?» El problema es que nuestro corazón muchas veces busca pruebas inmediatas. Queremos ver ya la respuesta, ya la solución, ya el camino despejado, y cuando eso no ocurre, la ansiedad empieza a crecer. Pero la fe no consiste en tener todo claro,
sino en confiar aunque el panorama esté nublado. Imagina el afán como una mochila llena de piedras que decides cargar antes de iniciar un viaje. Cada piedra representa una preocupación por el mañana. Cuanto más te preocupas, más piedras colocas en esa mochila, hasta que llega un punto en el que caminar se vuelve insoportable. No porque el camino sea imposible, sino porque llevas un peso que nunca fue tuyo. Lo que Dios quiere es que le entregues esas piedras una por una, para que camines ligero y libre. La primera clave para no dejarte dominar por la preocupación del mañana es recordar quién es Dios y quién eres tú. Él es el Todopoderoso, el que tiene control absoluto. Tú eres su hijo, llamado a confiar y obedecer, no a cargar con todo el peso de resolver lo imposible. Cada vez que sientas que la angustia te oprime, haz una pausa y pregúntate, ¿quién lleva el control? Si la respuesta es Dios, entonces puedes respirar hondo y decir con confianza, Señor, confío en ti. Quiero que guardes esto muy claro en tu corazón. La preocupación es un ladrón silencioso que roba tu paz antes de que el problema exista. Y la manera de vencerlo comienza con una decisión diaria: confiar más en Dios que en tus miedos. Hablar de confiar en Dios suena hermoso y hasta sencillo cuando todo marcha bien. Es fácil decirlo cuando tienes un empleo estable, buena salud, un hogar seguro, y las puertas parecen abrirse con facilidad. Pero la verdadera prueba de confianza llega cuando el camino se oscurece, cuando los números no cuadran, cuando la salud se tambalea, cuando las relaciones se quiebran y no ves una salida clara. Es allí donde la fe se pone a prueba de verdad. Y precisamente en esos momentos Dios quiere mostrarte que no necesitas verlo todo resuelto para poder avanzar. Confiar en medio de la incertidumbre no significa negar la realidad ni vivir en un mundo imaginario. Significa reconocer que aunque las circunstancias cambien, el carácter de Dios permanece firme. Él sigue siendo fiel, sigue siendo proveedor, sigue siendo sanador, sigue siendo refugio seguro. Hebreos capítulo 13, versículo 8 lo declara con claridad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso significa que el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, que alimentó a Elías en medio de la sequía, que guardó a Daniel en el foso de los leones, es el mismo que está contigo ahora, en este instante. El problema es que muchas veces queremos confiar, pero la incertidumbre nos paraliza. La incertidumbre tiene una voz fuerte, nos susurra al oído todo lo que puede salir mal. Nos recuerda errores del pasado y nos hace creer que se repetirán. Nos pinta el futuro con colores oscuros para convencernos de que no vale la pena intentarlo. Frente a esa voz quiero que recuerdes algo muy importante. La incertidumbre es el escenario perfecto para que Dios se glorifique, porque cuando todo está claro y bajo control humano, no se necesita fe. Pero cuando el mar parece agitado y no sabes por dónde caminar, ahí es cuando tu mirada debe elevarse más alto. Jesús le dijo a Pedro que caminara sobre el agua, y Pedro lo hizo. Salió de la barca y comenzó a caminar. Pero cuando vio el viento y las olas, tuvo miedo y empezó a hundirse. El problema no fue la tormenta, sino el cambio de enfoque. Mientras mantuvo la mirada en Jesús, caminó sobre lo imposible. En el momento en que fijó sus ojos en lo que lo amenazaba, el miedo lo venció. Así ocurre también con nosotros. Lo que miras alimenta lo que sientes. Si enfocas tu atención en las olas y en la tormenta, sentirás temor. Pero si fijas tu mirada en Cristo, hallarás paz. Y aquí es donde entra una práctica poderosa que debes guardar como un tesoro. Cada vez que la ansiedad por el mañana intente apoderarse de ti, detente y haz memoria. Recuerda las veces en que Dios ya te sostuvo. Trae a tu corazón aquellos momentos en los que proveyó, sanó, abrió puertas o respondió de manera inesperada. Escribirlos en un cuaderno o simplemente guardarlos en la memoria no es un ejercicio vacío, es una estrategia espiritual. El salmista lo expresaba así: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando recuerdas lo que Dios ya ha hecho, tu corazón se fortalece para confiar en lo que hará. Otro paso vital para confiar en medio de la incertidumbre es aprender a entregar a Dios lo que no puedes controlar. Y aunque esto parece sencillo, en la práctica no lo es. Decimos que confiamos, pero seguimos planeando en nuestra mente cómo resolveríamos cada situación, como si todo dependiera de nosotros. Entregarle algo a Dios significa soltarlo de verdad, dejar de manipular, dejar de diseñar posibles soluciones humanas y permitir que Él obre a su manera y en su tiempo. Y aunque su tiempo rara vez coincide con el nuestro, nunca falla. Su momento es perfecto. La tercera clave que quiero que guardes hoy es esta: alimenta tu fe cada día.
La fe no crece en un corazón que solo la busca en emergencias. Así como el cuerpo necesita alimento diario para mantenerse fuerte, la fe necesita ser nutrida constantemente. ¿Cómo se alimenta la fe? Escuchando la palabra de Dios, orando con sinceridad, rodeándote de personas que también confían y meditando en sus promesas. La fe no es un sentimiento que aparece de repente, es una convicción que se construye con el tiempo. Imagina tu fe como un ancla. Cuando el mar está tranquilo, parece innecesaria, pero cuando llegan las olas, esa ancla es lo que te mantiene firme. Si no fortaleces tu fe en los días de calma, será difícil que te sostenga en medio de la tormenta. Por eso no esperes a que todo se complique para buscar a Dios. Hazlo en lo cotidiano, en lo pequeño y en lo grande. Isaías, capítulo 26, versículo 3. Lo expresa con claridad. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no depende de las circunstancias externas, proviene de la confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. En medio de la incertidumbre, la invitación de Dios es clara y directa. Pon tu mirada en Él, recuerda su fidelidad, entrega lo que no puedes controlar y fortalece tu fe, porque al final, el mañana no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es obedecer y confiar hoy. Ahora quiero que pienses en otra imagen poderosa. El afán es una carga que Dios nunca quiso que llevaras. Imagina que estás por iniciar un viaje largo. Frente a ti se extiende un camino desconocido, con subidas, bajadas, tramos fáciles y otros más difíciles. Antes de comenzar, alguien te entrega una mochila, pero no está vacía. Está llena de piedras pesadas. Cada piedra representa una preocupación: la economía, la salud de un ser querido, el temor al futuro, las dudas sobre el trabajo, la soledad, los problemas familiares. Sin pensarlo mucho, aceptas la mochila y comienzas a caminar. Al inicio tal vez no parece tan pesada, pero con el paso de los kilómetros, tu espalda empieza a doler, tus pasos se vuelven lentos y cada tramo se hace más difícil. Eso es exactamente lo que ocurre cuando vives afanado. Cargas un peso que nunca fue tuyo. Y lo más importante, Dios jamás te pidió que lo llevaras. En Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús nos hace una invitación llena de ternura y verdad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjate en algo importante. Jesús no niega que habrá carga en la vida, pero asegura que la suya es ligera. El problema es que muchas veces cambiamos esa carga ligera por la que nosotros mismos fabricamos. En lugar de tomar el yugo de Cristo, que está guiado por su fuerza, nos aferramos a mochilas llenas de piedras de preocupación. Luego nos preguntamos por qué vivimos agotados. El afán actúa como un ladrón silencioso. No se presenta de golpe, sino que va acumulando peso poco a poco. Empieza con una inquietud pequeña, una factura por pagar, una respuesta que no llega, un diagnóstico que genera temor. Después se suman otras cargas: el futuro de los hijos, la estabilidad en el trabajo, el rumbo de la vida. Y cuando menos lo esperas, estás tan cargado que ya no tienes fuerzas para disfrutar lo que sí tienes. Necesito que lo veas con claridad. Preocuparte por el mañana no cambia el mañana, pero sí te roba la paz de hoy. Puedes pasar horas imaginando escenarios, pero nada de eso garantiza que podrás evitarlos. Jesús lo dijo con toda claridad en Mateo, capítulo 6, versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, por más que te preocupes, hay cosas que jamás podrás alterar con tus pensamientos. Y hay algo más profundo. El afán no solo desgasta tu mente y tu cuerpo, también debilita tu espíritu. Cuando tu corazón está lleno de preocupaciones, es más difícil escuchar la voz de Dios. Es como intentar oír una melodía suave en medio del ruido de una multitud. Sin darte cuenta, el ruido del afán apaga la calma de su presencia. Dios nunca quiso que vivieras con el corazón en un estado constante de tensión. Él quiere que camines ligero, confiado, con la certeza de que no tienes que tener todas las respuestas, porque Él ya las tiene. Pero para vivir ligero hay que aprender a soltar. Y soltar no significa abandonar la responsabilidad o dejar de actuar, sino reconocer que después de hacer lo que está en nuestras manos, el resto le pertenece a Dios. Ese es el punto más difícil.
porque a todos nos gusta sentir que tenemos el control. Sin embargo, la verdadera libertad llega cuando aceptamos que el control absoluto no es nuestro y que no necesitamos que lo sea para vivir en paz. Recuerda lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto. Dios les daba maná cada mañana para que comieran, pero les ordenó recoger solo lo necesario para ese día, nada más. ¿Por qué? Porque quería enseñarles a depender de su provisión diaria. Algunos intentaron guardar más para el día siguiente y lo que almacenaron se echó a perder. Esa fue una lección viva. Confiar en que mañana también habría provisión, así como la hubo hoy. El afán por el mañana es como guardar maná de manera innecesaria. Al final termina dañando lo que tienes en el presente y no te da más seguridad para el futuro. Por eso, la próxima vez que la preocupación toque a tu puerta, recuerda esta verdad. Esa carga no es tuya, no tienes que llevarla. No fuiste diseñado para eso. La paz llega cuando decides intercambiar tu carga pesada por la carga ligera de Cristo. Hablar de soltar el afán puede sonar bonito, pero surge la pregunta práctica: ¿cómo hacerlo realmente? Porque no basta con repetir, confío en Dios, si en la práctica sigues llevando la mochila llena de preocupaciones, como si todo dependiera solo de ti. Soltar el afán es tanto una disciplina espiritual como una decisión diaria. Y para lograrlo necesitas pasos concretos que puedan guiarte en esa dirección. Esos pasos son herramientas que, aplicadas con constancia, abren tu corazón a experimentar la paz que solo viene de Él. El primer paso es reconocer que no tienes el control absoluto. Parece obvio, pero aceptar esta verdad es una de las cosas más difíciles para el ser humano. Desde pequeños nos enseñan que debemos controlar nuestra vida, planear cada detalle, anticiparnos a todo. Y aunque planificar es bueno y necesario, hay un punto en el que nuestras fuerzas se acaban. Reconocerlo no es rendirse a la derrota, sino abrir espacio para que Dios actúe. Es como soltar el volante cuando entiendes que alguien más capacitado debe conducir. Proverbios capítulo 19, versículo 21 lo afirma. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor es el que permanece. El segundo paso es orar con intención y entrega real. A veces oramos como quien recita una lista de pendientes, pero la verdadera oración de entrega implica hablar con Dios con sinceridad. Señor, esto me preocupa, esto me duele, esto me quita el sueño, y hoy decido dejarlo en tus manos. La oración de entrega no se hace una sola vez, sino de manera constante. Habrá preocupaciones que intentarán volver una y otra vez a tu mente, y cada vez que lo hagan tu respuesta debe ser la misma: entregarlas de nuevo. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El tercer paso es reemplazar la preocupación con la palabra. La mente no soporta quedarse vacía. Cuando dejas espacio, el miedo y la ansiedad lo ocupan. Por eso la mejor manera de combatir el afán es llenar ese espacio con promesas de Dios. Memoriza versículos que hablen de su fidelidad, de su provisión y de su cuidado. Cada vez que el temor aparezca, responde con la palabra. Jesús mismo lo hizo en el desierto, enfrentando las mentiras del enemigo con lo que estaba escrito. El cuarto paso es aprender a vivir un día a la vez. Este consejo parece simple, pero es de los más difíciles de aplicar. Vivir un día a la vez no significa descuidar el futuro o ignorar lo que viene, sino dejar de cargar hoy con un peso que aún no existe. Jesús lo dijo claramente en Mateo capítulo 6, versículo 34. Basta cada día su propio afán. Esto es una invitación a enfocarte en lo que tienes frente a ti ahora mismo. Pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué está en mis manos en este momento? Haz eso y confía en que Dios se encargará del resto. El quinto paso es rodearte de personas que alimenten tu fe y no tu temor. La preocupación crece cuando te rodeas de quienes solo hablan de crisis, problemas y malas noticias. Necesitas estar cerca de gente que te recuerde quién es Dios, que te anime a creer, que comparta testimonios de fidelidad. Esto no significa ignorar la realidad, sino aprender a verla con ojos de fe. Recuerda lo que dice la Escritura: la fe viene por el oír, y lo que escuchas de manera constante influirá en lo que crees. El sexto paso es hacer memoria de la fidelidad de Dios. Ya lo mencionamos antes, pero aquí lo profundizamos. Recordar lo que Dios ha hecho no es solo un acto emocional, es una estrategia espiritual. En el Antiguo Testamento,
El pueblo de Israel levantaba altares en lugares donde Dios les había dado victorias o provisión. Aquellos altares servían de recordatorio visible para ellos y para las futuras generaciones. Tú también puedes levantar altares en tu vida, escribir un diario de agradecimiento, guardar notas con testimonios, tomar fotos que te recuerden momentos de provisión. Cuando la ansiedad intente robarte la paz, vuelve a esos recuerdos y deja que tu fe se fortalezca. El séptimo paso es practicar la gratitud como un estilo de vida. La gratitud es un antídoto poderoso contra el afán. Cuando agradeces, tu mente se enfoca en lo que tienes, no en lo que falta. La gratitud cambia el enfoque de tu corazón. Dejas de mirar lo que falta y comienzas a reconocer lo que ya tienes. Empieza cada día mencionando, al menos, 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo sencillo, como el aire que respiras, el techo que te cubre, el alimento en tu mesa, o algo más profundo, como la salvación y el amor incondicional de Dios. La gratitud no elimina las dificultades, pero sí transforma la manera en que las enfrentas. El octavo paso es confiar en el tiempo perfecto de Dios. Este quizás sea el más desafiante, porque la espera nunca es cómoda. Nuestro corazón quiere soluciones inmediatas, pero Dios no se mueve según nuestro reloj. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando aprendes a descansar en su tiempo, la ansiedad pierde fuerza, porque dejas de medir tu vida con tu propio calendario y comienzas a confiar en el de Dios, que nunca se adelanta ni se retrasa. Aplicar estos pasos no significa que el afán desaparecerá de un día para otro. Lo que sí significa es que estarás más preparado para enfrentarlo cada vez que aparezca. Lo esencial es recordar que el verdadero descanso no proviene de tener todo bajo control, sino de saber que Dios lo tiene. Ahora quiero que mires ejemplos reales de personas en la Biblia que aprendieron a confiar y a no vivir afanadas. Historias de hombres y mujeres que tuvieron todas las razones para preocuparse, pero eligieron depender de Dios. Su testimonio nos demuestra que el afán nunca fue parte del plan de Dios para sus hijos. Uno de los mayores regalos de la Biblia es que no está llena de historias perfectas, sino de personas reales, con luchas, dudas y momentos de debilidad, que aún así aprendieron a confiar en Dios. Ellos enfrentaron circunstancias que hubieran justificado la preocupación, pero eligieron otro camino, y en cada caso Dios se mostró fiel. Abraham es un ejemplo claro de confiar cuando la promesa parece imposible. Dios le aseguró que tendría un hijo, y que a través de ese hijo se multiplicarían sus descendientes como las estrellas del cielo. Sin embargo, los años pasaban y nada ocurría. Humanamente todo estaba en contra. La edad avanzada, la esterilidad de Sara, las circunstancias que parecían cerrarle la puerta. Cualquiera en su lugar se habría desesperado. Y aunque Abraham tuvo momentos de duda, eligió creer. Romanos capítulo 4 versículo 20. Dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Finalmente, la promesa se cumplió en el tiempo perfecto, demostrando que Dios nunca miente. José también tuvo razones de sobra para vivir preocupado por el futuro. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado sin motivo. Su vida parecía hundirse en la injusticia, pero en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, se mantuvo fiel, confiando en que Dios tenía un plan mayor. Lo que no sabía era que todo ese proceso lo estaba preparando para ocupar un lugar de autoridad, desde el cual salvaría a su familia y a toda una nación. En Génesis capítulo 50 versículo 20, José les dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la perspectiva de alguien que elige confiar, aun cuando todo parece perdido. Moisés es otro gran ejemplo. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de Egipto, no le entregó un mapa detallado con todas las respuestas. Moisés tuvo que caminar paso a paso, enfrentando al faraón, guiando a un pueblo que se quejaba constantemente y atravesando un desierto sin saber cómo ni cuándo llegarían a la tierra prometida. Humanamente, todo era un escenario perfecto para vivir cargado de ansiedad, pero Moisés aprendió a buscar la dirección de Dios en cada decisión. Eso nos enseña que, muchas veces, no veremos todo el camino por adelantado, y está bien, porque Dios quiere que dependamos de Él día tras día. David también vivió un proceso de espera.
Fue ungido como rey de Israel siendo todavía un muchacho, pero pasaron años antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo fue perseguido por Saúl. Tuvo que esconderse en cuevas y enfrentar guerras y peligros. Cualquiera podría haberse desesperado pensando que la promesa no se cumpliría, pero David decidió esperar el tiempo de Dios. En el Salmo 37, versículo 7 escribió: «Guarda silencio ante el Señor y espera en Él». No son palabras de alguien que nunca tuvo problemas, sino de alguien que aprendió que los planes de Dios no necesitan apresurarse. El profeta Elías también vivió momentos de dependencia diaria. En medio de una gran sequía, Dios le ordenó esconderse junto a un arroyo, y allí cuervos le llevaban comida. Más adelante, cuando el arroyo se secó, lo envió a casa de una viuda que apenas tenía un poco de harina y aceite. Elías no sabía cómo Dios lo sostendría cada día, pero eligió confiar, y así fue. Ni la harina ni el aceite se acabaron hasta que volvió la lluvia. Con esto Dios nos enseña que no siempre nos dará lo suficiente para todo el año, pero siempre nos dará lo necesario para hoy. Y por último, nuestro mayor ejemplo, Jesús. Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo vivir sin afán. Él caminó cada día con un solo propósito: cumplir la voluntad del Padre. En Mateo capítulo 6, enseñó a sus discípulos a no angustiarse por lo que habrían de comer, beber o vestir, porque el Padre Celestial conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos. Su vida entera mostró que la verdadera paz no depende de la ausencia de problemas, sino de la conexión constante con Dios. Incluso en medio de tormentas, Jesús podía dormir tranquilamente en la barca, mientras sus discípulos temblaban de miedo. Esa escena nos revela que la confianza en Dios es más poderosa que cualquier circunstancia. Él vivía confiado, sabiendo que nada ocurría fuera de la voluntad del Padre. Estos ejemplos bíblicos nos recuerdan que el afán nunca fue parte del diseño de Dios para sus hijos. Todos ellos enfrentaron momentos en los que la preocupación parecía justificada. Abraham, José, Moisés, David, Elías y aún Jesús, quien vivió las pruebas más intensas. Sin embargo, todos decidieron fijar su mirada en Dios en lugar de rendirse a la ansiedad, y en cada caso, Dios se mostró fiel. Esto no significa que el camino de fe sea fácil o que nunca habrá pruebas. Lo que sí significa es que no tienes que caminar cargado de preocupaciones. La fe no es negar que existen problemas, sino afirmar que Dios es más grande que ellos. Y cuando aprendes a vivir con esa convicción, el afán pierde fuerza, porque sabes que tu historia no está escrita por el miedo, sino por las manos de aquel que nunca falla. Si hay un pasaje en la Biblia donde Jesús trata el tema del afán con total claridad, es Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34. Sus palabras no son solo un consejo motivador, son una instrucción llena de poder y liberación. Cada frase encierra verdades que pueden transformar nuestra manera de vivir. Jesús comienza diciendo: «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido». Con estas palabras nos recuerda que la vida tiene un valor mayor que las preocupaciones materiales. No está diciendo que esas cosas no importen, sino que no deben ocupar el trono de nuestro corazón. La esencia de la vida no se encuentra en lo que tenemos, sino en quien sostiene nuestra existencia. Luego Jesús nos da un ejemplo sencillo y profundo. «Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?». Nos invita a observar la creación y darnos cuenta de que las aves dependen de la provisión de Dios sin llenarse de ansiedad. Ninguna ave despierta pensando en si habrá comida mañana, y aún así el Padre la sostiene. Si Dios cuida de ellas, ¿cómo no cuidará de nosotros que fuimos creados a su imagen? Después hace una pregunta que desarma cualquier argumento a favor de la preocupación. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Es decir, el afán no añade nada positivo a tu vida, no resuelve problemas, no alarga tus días, no mejora los resultados. Lo único que logra es desgastarte antes de tiempo. Jesús no estaba minimizando las dificultades de la vida. Lo que quería era dejar claro que preocuparse nunca es la solución. Por eso dirige nuestra mirada hacia los lirios del campo. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Con esta imagen nos muestra el cuidado minucioso de Dios en los detalles más pequeños. Si Él adorna una flor que hoy está y mañana se seca, ¿cómo no se encargará de ti,
que eres eterno a sus ojos. En el versículo 30 toca el núcleo del problema. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Aquí nos confronta directamente. El afán no es solo un asunto emocional, también es un tema de fe. Cuanto más confiamos en Dios, menos espacio tiene la ansiedad para gobernarnos. Luego Jesús nos entrega la clave central. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El orden está claro. No se trata de perseguir bendiciones como si fueran el objetivo principal. El llamado es a buscarlo a Él, a poner a Dios en primer lugar. Y cuando el corazón se enfoca en su voluntad, lo demás fluye como consecuencia de su provisión. Finalmente Jesús cierra este pasaje con una instrucción que debería ser guía diaria. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este llamado nos invita a vivir un día a la vez, a dejar de cargar lo que aún no ha llegado, y a confiar en que Dios estará allí, mañana también sosteniéndonos. Uno de los errores más comunes al leer este pasaje es pensar que las palabras de Jesús solo aplicaban a la gente de aquel tiempo, como si fueran historias antiguas, sin fuerza para los problemas reales que vivimos hoy. Pero la verdad es que sus enseñanzas son eternas, y hablar de no afanarse por el mañana es tan necesario ahora como lo fue hace más de 2000 años. Vivimos en una época donde la ansiedad parece haberse normalizado. Apenas encendemos el teléfono y lo primero que vemos son noticias que generan preocupación. Crisis económicas, guerras, enfermedades, cambios sociales y políticos. Después llegan las redes sociales, que constantemente nos comparan con otros, haciéndonos sentir que siempre estamos quedando atrás. Y a todo eso se suma la presión diaria. Facturas que pagar, metas por alcanzar, responsabilidades familiares y laborales. Es un ciclo que parece no detenerse. Es aquí donde las palabras de Jesús dejan de ser un simple consejo y se convierten en un ancla para el corazón. Cuando Él nos dice que no nos angustiemos por lo que comeremos, por lo que vestiremos o por el mañana, nos está invitando a romper la cadena del miedo constante. Y lo mejor es que ese principio se puede aplicar en cualquier situación de tu vida. Si tu preocupación es económica, tal vez enfrentas deudas, ingresos inestables o el temor de perder tu empleo. Jesús no dice que ignores esas realidades, sino que las enfrentes desde otra perspectiva. Pregúntate cada mañana, ¿qué puedo hacer hoy con lo que Dios ha puesto en mis manos? Quizás sea buscar nuevas oportunidades, mejorar tus habilidades o administrar mejor lo que tienes. Haz tu parte y luego confía en que Dios proveerá lo que no está en tu control. Si tu preocupación es la salud, sabes que la incertidumbre médica puede ser una de las cargas más pesadas. El diagnóstico que no llega, el tratamiento que quizá no funcione, el miedo a lo que pueda pasar. Todo eso puede robar la paz fácilmente. Pero aquí es donde las palabras de Jesús se vuelven un refugio. No significa que no debas cuidarte o seguir los tratamientos, sino que no permitas que el miedo gobierne tu corazón mientras esperas. Tu vida no está definida por un informe médico, sino por la voluntad de Dios. Si lo que más te preocupa es tu familia, entiendes bien lo que significa desvelarse pensando en el futuro de tus hijos, en la estabilidad de tu matrimonio, en la seguridad de tus seres queridos. Es un peso que muchos cargan en silencio, pero Jesús nos recuerda que el mismo Padre que alimenta a las aves cuida también de quienes amamos. Orar por tu familia y confiar en que Dios obra en ellos es una de las formas más poderosas de soltar el afán. Y si tu angustia no tiene un motivo concreto, pero sientes esa constante inseguridad sobre lo que traerá el mañana, también hay respuesta para ti. Jesús dijo, basta cada día su propio mal. Ese es un llamado directo a vivir en el presente, a ocuparte de lo que tienes delante sin desgastarte por lo que aún no existe. El futuro está en manos de Dios, y no hay lugar más seguro donde dejarlo. Hoy el afán se disfraza de muchas maneras. Notificaciones, noticias, comparaciones sociales, pero el principio de Jesús sigue vigente. Necesitamos filtrar lo que dejamos entrar en nuestra mente. No podemos vivir en paz si cada día alimentamos más el miedo que la fe. Vivir sin afán no ocurre de manera automática después de escuchar un buen mensaje. Es el resultado de decisiones y hábitos que repetimos día tras día, hasta que se convierten en parte de nuestra forma de vivir. El objetivo es que cada jornada comience y termine con la certeza de que Dios tiene el control de todo. Un primer hábito es comenzar tu día con Dios antes que con el mundo. El primer pensamiento al despertar define gran parte de cómo enfrentarás lo que venga. Si lo primero que haces es mirar el teléfono, leer noticias o responder mensajes,
estarás llenando tu mente con información que muchas veces solo aumenta el estrés. En cambio, si tu primer acto es hablar con Dios, leer su palabra o simplemente agradecer, estarás preparando tu corazón para vivir en paz. Jesús mismo se levantaba muy temprano para orar, buscando al Padre antes de iniciar su jornada. Otro hábito es limitar la cantidad de preocupaciones que permites entrar en tu mente. Esto no significa ignorar responsabilidades, sino poner límites claros. Si pasas horas repasando problemas que no puedes resolver, estás alimentando la ansiedad. Establece un tiempo específico para organizarte y planificar lo que está en tus manos, y luego entrégale el resto a Dios. Es como decir: Señor, esto es lo que yo puedo hacer, lo demás lo dejo en tus manos. También es útil anotar lo que te preocupa y orar sobre ello. Muchas veces el afán se multiplica porque llevamos todo en la mente, y eso se convierte en un peso invisible. Escribir cada inquietud y después presentarla a Dios en oración es como descargar la mochila en las manos correctas. Y algo más, divide tu día en pasos pequeños. El afán crece cuando miramos todo lo pendiente como un bloque imposible de mover, pero si lo fragmentas en tareas concretas, avanzas con más calma y menos presión. El afán no es un simple estado de preocupación momentánea. Es un hábito destructivo que puede marcar todas las áreas de tu vida si lo permites. Pero cuando decides soltar esa carga y confiar en Dios, tu vida empieza a transformarse de manera visible. La forma en que enfrentas los problemas cambia. Lo que antes te llenaba de miedo ahora lo encaras con calma, porque sabes que no estás solo. Tu energía ya no se desgasta en imaginar escenarios oscuros, sino que se enfoca en lo que puedes hacer hoy, confiando en que el resto está en manos de tu Padre. La paz interior se convierte en tu estado natural. Ya no reaccionas con desesperación ante cada noticia negativa, porque tu corazón descansa en la convicción de que Dios está obrando, aun cuando no lo veas. Recuperas la capacidad de disfrutar lo sencillo: una conversación, una comida en familia, un momento de silencio, cosas que antes pasaban desapercibidas bajo el peso de la ansiedad. Tu salud también mejora, porque el descanso que viene de confiar en Dios no lo produce ninguna técnica humana. Tus relaciones se fortalecen, porque un corazón en paz se vuelve más paciente, más atento y más presente. Y tu fe crece cada día, porque comienzas a reconocer la mano de Dios en cada provisión, en cada respuesta, en cada puerta que se abre. Tu testimonio se convierte en luz para otros, que verán en ti una serenidad diferente y querrán conocer la fuente de esa paz. Quiero animarte a que tomes una decisión hoy mismo. Deja la mochila del afán a los pies de Cristo y comienza a caminar con el yugo ligero que Él te ofrece. No esperes al mañana, porque el momento de confiar es ahora. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien que lo necesite, porque tal vez esa persona también esté cargando un peso que no le corresponde. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir recibiendo más mensajes que fortalezcan tu fe y llenen tu corazón de esperanza.